Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Vamos a ver el concepto de qué es la continuidad y un límite en variable compleja, ¿vale? Y lo vamos a ver porque para entender bien la definición de corte de ramificación tenemos que acudir a la idea de rama, que es una función continua, pero si no entendemos muy bien qué es el continuo en variable compleja, pues nos vamos a tropezar un poco. Entonces, vamos a empezar con algo que sabemos de variable real. Yo cuando estoy en variable real y digo que tengo una función f de x continua, uno se imagina algo así, ¿bien? Y bueno, tengo que especificar, tengo que decir que es continua en un punto, ¿sí? En un punto que yo que sé, voy a llamar el punto C. Claro, en bachillerato y cuando uno empezaba a estudiar cosas de matemáticas, era muy sencillo imaginar la idea de que algo continuo se produce cuando puedes dibujar esa gráfica sin levantar el lápiz del papel. Pero cuando trabajamos en variable compleja, ese punto de vista se va a quedar corto y vamos a necesitar tener muy fresca la idea analítica de lo que es ser continua. Por eso yo creo que aquí lo mejor es bueno, pues afianzar lo que sabemos de forma analítica sobre el hecho de que una función sea continua en un punto. Así que vamos a recordarlo un momentín en variable real. ¿Cómo digo yo, no? ¿Qué cosas pasan analíticamente para que esta función sea continua en ese punto C? Pues lo primero es que tiene que existir ese límite, ¿no? Tiene que existir el límite de cuando x tiende a mi punto C. Si no existe el límite, pues ya no va a ser continua. ¿Y qué quiere decir que exista el límite? Bueno, que exista el límite quiere decir que yo me tengo que poder acercar a C todo lo que yo quiera, bien por esta dirección o bien por esta otra, y además el valor de esos límites tienen que coincidir, ¿sí? Si yo tengo una cosa como esta, por ejemplo, esto por aquí y esto por aquí, y este es mi punto C, yo me puedo acercar a C todo lo que yo quiera, por la izquierda, ¿sí? Pero fijaros, si me acerco a C todo lo que yo quiero por la izquierda, acabo aquí y el valor de ese límite, de esa aproximación, sería el valor A, lo voy a llamar. Pero si me acerco a C todo lo que yo quiera por este otro lado, por la derecha, puedo hacerlo, me estaría acercando por aquí, pero fijaros dónde acabaría, en esa imagen. Y esta imagen sería B, es decir, el límite, cuando yo me acercase a C por este lado de la derecha, es decir, cuando x tendiera a C por ese lado de la derecha en mi función, me daría un valor B. Y el límite, cuando x se acercase a C por la izquierda en esa función de x, me estaría dando un valor A. Es decir, el límite general no existe, porque para que el límite exista, ambos valores han de ser iguales, ¿no? De hecho, esto sabemos que es una función claramente discontinua, pero analíticamente sabemos que es discontinua porque los límites laterales no son iguales, lo cual se traduce en que el límite general no existe. Por lo tanto, para que sea continua, lo primero que tiene que pasar es que exista el límite, que a su vez implica que los límites laterales tengan el mismo valor. Por poner algún valor, yo que sé, voy a decir que ambos límites tendrían que tener valor L. ¿De acuerdo? Esto da lo mismo. Bien, pues os lo repito por aquí. Primero tiene que existir el límite cuando x tiende a C, y que el límite exista significa que los límites laterales han de tener el mismo valor que yo he puesto L. Si los dos tienen el valor L, pues eso implica, ¿no?, que el límite general existe, y además de que existe, es que tiene ese valor L. Pero no basta solo con eso, porque imaginaros que yo os pongo esta otra función de aquí. Os hago una cosa así, pongo aquí un puntito blanco y continúo por aquí, y fijaros, ¿no? Esto de aquí es C. ¿Cuál es la imagen de C? La imagen de C no es este punto abierto, ¿vale? Ese no, es esta de aquí, ¿vale? El punto relleno, es decir, esto de aquí es F de C. Y esto claramente, ¿no?, de bachillerato diríais, es discontinua. ¿Por qué? Porque yo no puedo pintar la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Fijaros que la pinto, aquí tengo que levantarlo, pintar este punto aquí, volver a levantar el lápiz y continuar por aquí. Bien, sí, pero ¿por qué analíticamente esto es discontinuo?
Porque es que, además de que ocurra que exista el límite, lo que tiene que pasar es que ese límite, ¿vale? El límite de cuando x tiende a c en mi función f de x, tiene que tener el valor de la imagen de c, o lo que es lo mismo f de c. Porque fijaros, en este caso de aquí yo digo, ¿existe el límite cuando me acerco a c? Y digo, no lo sé. Para eso tengo que poderme acercar a c todo lo que quiera por la izquierda, todo lo que quiera por la derecha, y que sus imágenes sean iguales. ¿Es este caso así? Bueno, vamos a verlo. Si me acerco por la izquierda, su imagen no sería esta de aquí, que la voy a llamar A, ¿vale? Se supone que me puedo acercar todo lo que quiera a ese punto. Y si me acerco por la derecha, fijaros, ¿no? La imagen es la misma, es decir, que el límite, cuando x tiende a c por la derecha de f de x, sería igual al límite cuando x se acercase a c por la izquierda también de f de x, y todo eso sería igual al valor a. Y yo digo, muy bien, entonces el límite existe. Y dices, sí, el límite de cuando x tiende a c existe. Perfecto, pero es que no basta con eso para ser continua. Fijaros que aquí esto es igual a, y para ser continua, hombre, pues tendría que valer la imagen de c, ¿verdad? Ese valor a, para ser continuo, tendría que valer la imagen de c, y no es el caso, porque en este que yo os he puesto, la imagen de c está aquí arriba. Entonces a no es igual a la imagen de c en este caso. Y es por esta razón analítica por la que esta función que hemos pintado no es continua, dejando de lado si es que puedo levantar el lápiz o no. Así que os dejo esa otra característica por aquí, que es que el valor de ese límite tiene que ser f de c. Entonces, si L es la imagen de c, pero L es el límite de cuando x tiende a c, pues lógicamente el límite de cuando x tiende a c en esa función tiene que ser la imagen de c. Todo esto es lo que ocurre de forma que en una gráfica como esta, que nosotros entendemos intuitivamente que es continua. Vale, sí, pero ocurre esto, y esto es lo que tenemos que tener muy claro. De hecho, esto último de aquí, tenéis que entender que ya engloba todo, porque fijaros que decirme que el límite de cuando x tiende a c de la función de x vale esto, implica, o me está dando a entender, que el límite de cuando x tiende a c ha de existir, ¿vale? Entonces nosotros, con que nos quedemos con esta última condición, pues ya nos está englobando esta primera, que es que el límite tiene que existir. Y esto nos va a interesar mucho en variable compleja, porque resulta que, bueno, en vez de tener una función de x, pues ahora tendré una función de un número complejo z, ¿sí? Sin más. Y ahora lo que yo haré será, pues, acercar un punto z, y en vez de llamar ese punto al que me acerco c, pues lo he llamado z sub 0. De manera que lo que tiene que ocurrir es que cuando yo me acerco mucho a z sub 0, es decir, en el límite en el que z se acerca a z sub 0 de esa función, ¿verdad?, que depende de un número complejo z, el valor de ese límite es la propia imagen de z sub 0. Esto es lo que tiene que ocurrir. Y esto, igual que antes, ¿no? Pues ya lógicamente yo podría decir, no, la primera condición es que exista el límite. Sí, sí, claro, es que si no existe el límite esto no puede ocurrir. Otra condición podría decir que es que exista f de z sub 0, claro. Pero para que sea continua se tiene que dar esto, lo cual a su vez implica que exista el límite y que también que exista la imagen de z sub 0. Bien, pero si esto es análogo, y de hecho es casi lo mismo que esto de aquí, ¿dónde está el problema, no? ¿O por qué no se puede entender de forma visual? Pues mirad, es que hay una diferencia bien importante, que es la idea de límite. En variable real hemos visto que para que exista el límite yo me tengo que poder acercar, a ese punto C todo lo que quiera, tanto por esta dirección como por esta otra. Ya, pero es que en el plano complejo yo tengo un punto aquí, en un plano, y ahora no importa solo que yo me acerque a este punto por esa dirección o por esa otra, es que me tengo que poder acercar a ese punto por la dirección que yo elija, haciendo el camino que yo decida, también haciendo así, ¿vale? O sea, yo me tengo que poder aproximar a este punto de aquí, que es z sub 0, y todas esas aproximaciones que son límites en los que mis números z se acercan a z sub 0 han de tener el mismo valor. El límite
de cualquier número que se acerque a z sub 0 de una función solo existe si todos esos valores de esos límites, de esas aproximaciones, valen todos el mismo valor L. Entonces, en el plano complejo, esto que os acabo de contar, que debo de poderme acercar a mi punto z sub 0 eligiendo el recorrido que yo quiera y obtener un valor para todas esas aproximaciones o límites iguales, se traduce en que yo he de poder trazar, ya lo veremos más adelante, pero he de poder trazar un entorno, es como se va a llamar, ¿vale? En torno a mi punto z sub 0 y he de poder acercarme a través de ese entorno en la dirección que yo decida y obtener siempre la misma imagen, ¿vale? Para el mismo valor, ¿vale? Para esas aproximaciones, el mismo valor del límite. Si es así, entonces el límite existe, ¿vale? Y una vez que el límite existe, para que esa función sea continua, ese valor L ha de ser igual que si yo cogiese este punto z sub 0 y lo metiera dentro de mi función para encontrar f de z sub 0. Es decir, el valor L tiene que ser igual a f de z sub 0. Bien, y a lo mejor algunos estáis preguntando que qué tiene que ver esto con las ramas, ¿no? Pues yo os diría, hombre, pues que una rama es una función continua. Bien, eso quiere decir que una rama solo puede trabajar con números z, ¿vale? Para los que ella sea una función continua. Y si es continua, nosotros hemos visto que tiene que existir, para empezar, tiene que existir el límite. Entonces solo puede trabajar con números z para los que para empezar exista el límite. Y yo os preguntaría, pues pensad qué pasa si yo escojo una determinación de mi argumento desde 0 a 2pi, bien, aquí de hecho está el corte de ramificación, como ya sabemos, y os pregunto, ¿qué ocurre, ¿vale? Con un punto que está situado sobre ese corte de ramificación? ¿Es ahí continua mi función rama de la raíz cuadrada? Y tú dirías, pues para saber si es continua, primero ha de existir el límite en este punto, pero es que el límite en variable compleja va a ser trazar un entorno alrededor de ese punto y acercarme a este punto desde donde yo quiera, y todos los valores de esos límites han de ser iguales. Eso para empezar. Bueno, pues ahí lo dejo, porque no sé si veis claro lo que va a pasar aquí, pero lo iremos viendo. Así que nada más, quedaros con esta idea, ¿vale? De lo que es ser continua, y no intentéis pensar de momento en algo gráfico, porque yo no tengo ninguna analogía gráfica que sirva, solo esta aproximación analítica, y es la que vamos a utilizar y la que sirve para resolver absolutamente todo. Así que de momento hasta aquí este vídeo, y nada, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.